Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal y a su cuarta clase virtual. Espero que estén muy bien, espero que pues estén juiciosos en casa, que estén lavándose las manos y siguiendo todas las recomendaciones pues que se nos están haciendo para espantar el virus y el contagio y todo esto. Así que permanezcan en casa, lávense las manos y eviten tocarse la cara. Para esta oportunidad quiero que hablemos de la oralidad, que va a ser nuestro tema del tercer periodo. Entonces, en esta clase quiero que quede claro de qué hablamos cuando hablamos de oralidad y cuáles son sus características. ¿Listo? Entonces, empecemos. Vamos a definir entonces la oralidad en 3 puntos. Vamos entonces al puntito verde. ¿Qué nos dice el puntito verde? El puntito verde dice que la oralidad es lo hablado o lo conversado. Eso quiere decir que es lo que no está escrito. Y si está escrito es porque tiene su origen en la oralidad. ¿A qué me quiero referir con esto? Cuando decimos que lo oral es lo hablado o lo conversado, pues eso es fácil de entender. O sea, es todo lo que tiene que ver con la oralidad, es decir, con las conversaciones. Pero cuando abrimos ese paréntesis y decimos que si está escrito es porque tiene su origen en la oralidad, quiero que pensemos, algunos de ustedes sé que tienen libros en sus casas donde, por ejemplo, se reúne historias, o sea, se reúne leyendas del país, o sea, me refiero a leyendas, por ejemplo, que La Llorona, La Patasola. Yo sé que ustedes tienen de esos tipos de libros en sus casas. Resulta que allí está escrito. Pero, ¿qué pasa con esos relatos? A pesar de que estén escritos y estén en ese libro, tienen su origen en la oralidad. Es decir, iniciaron a partir de la oralidad, de la conversación. Entonces, para que digamos quede bien explicadito este primer punto, el punto verdecito. Ahora vamos al punto rojo. Cuando hablamos de la oralidad, vamos a hablar de oralidad primaria y secundaria. Entonces, por lo pronto, en esta diapositiva está la oralidad primaria. ¿Por qué? Porque la oralidad primaria es la que nosotros vamos a, de alguna forma, abarcar como tema en este periodo. Entonces, ¿qué es la oralidad primaria? La oralidad primaria es la naturaleza de la tradición oral. Cuando yo digo que es la naturaleza de la tradición oral, es decir, que es la esencia, es lo que es principalmente la oralidad. Recuerden que estamos definiendo la oralidad en 3 puntos. Entonces, estamos hablando de oralidad primaria. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de la no existencia de la escritura, nos referimos entonces a un contexto social o una sociedad, por ejemplo, en la que pensemos en una sociedad o en un tiempo en el que no hay escritura ni tecnología. Entonces, como no hay escritura ni tecnología, el conocimiento se transmitía de una voz a otra. Para pensar en eso nos tendríamos que imaginar en mucho tiempo atrás, donde no existía precisamente la escritura y donde la forma de comunicarnos con los demás y pensar en que la forma en la que nos comunicamos con los demás y en la que se transmite el conocimiento es a través de la conversación. Entonces nos tenemos que ir bien atrás. No sé, imaginen los hombres, los griegos, por ejemplo, al momento en el que no existiera la escritura. Entonces, en el momento en el que no existiera la escritura, la oralidad es digamos, el mecanismo para la transmisión del conocimiento. Y también piensen que en ese tiempo, pues como no había tecnología, entonces también estamos hablando del voz a voz, es decir, de reunirse a contar historias y de que esas historias hagan parte de nuestras vidas. Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos de la oralidad primaria. ¿Por qué? Porque también podemos hablar de una oralidad secundaria, pero entonces ya les voy a explicar en qué consiste eso. Por lo pronto, sigamos aquí. Ya entonces, teniendo claro lo que he explicado, el punto verdecito y el punto rojo, entonces ahorita vamos al punto amarillo, donde nos dicen que la oralidad es el puente entre la memoria ancestral y la no memoria, porque es la sobrevivencia del conocimiento ancestral a través de las historias que escuchamos.
Creo que eso lo podemos entender perfectamente. Cuando hablamos de un puente entre la memoria ancestral y la no memoria, tiene que ver, por ejemplo, con las historias que nos cuentan nuestros abuelos. Esas historias que nos cuentan nuestros abuelos hacen parte de la oralidad porque vienen de sus conocimientos previos o, bueno, de sus propias experiencias. Y esas propias experiencias también están de alguna forma marcadas por la oralidad porque sus padres le contaron esas historias a ellos y ellos se las cuentan a sus hijos y así. Entonces, por eso decimos que es el puente entre la memoria ancestral, porque es la memoria de nuestros abuelos, con la nuestra que podría decirse que es una no memoria porque no lo hemos vivido y no hace parte de nuestras experiencias, pero gracias a la memoria ancestral, las adoptamos esas historias y las conocemos. Bien, entonces ahorita sí, vamos a que quede claro mejor este puntito rojo. Si aquí estamos hablando de una oralidad primaria, que es la naturaleza, recuerden, es la esencia de la tradición oral, porque nos referimos a que es la transmisión del conocimiento de voz a voz frente a la carencia, es decir, frente a la falta de escritura y tecnología. Entonces también se habla de una oralidad secundaria. La oralidad secundaria, como bien dice aquí en la pantalla, es la que entendemos como las prácticas orales que dependen de alguna manera del texto escrito. Entonces, la lectura en voz alta, la lectura vocalizada de historias que han llegado hasta nosotros a través de la grafía, la letra. Entonces, es lo que les mencionaba hace un momento frente a los libros que nosotros podemos tener en casa. Esa oralidad secundaria, ¿qué pasa con esa oralidad secundaria? El hecho de que nosotros tengamos unos libros en casa que tengan las leyendas de Colombia, por ejemplo, o relatos que son, digamos, en esencia leyendas y mitos, el hecho de que estén escritos y que hagan parte de un libro, pues no le quitan su distinción de oralidad. ¿Por qué? Porque primero fueron, digamos, oralidad natural, es decir, historias que se contaban y después sí pasaron a ser escritas. Entonces, en ese sentido hablamos de oralidad secundaria. ¿Listo? Entonces, aquí coloqué algunas imágenes para que nos relacionemos con el término. Aquí entonces parece haber un personaje contándole historias a los chicos, entonces eso hace parte de la oralidad. Cuando nosotros escuchamos, por ejemplo, historias en voz alta que alguien nos cuenta, eso hace parte de la oralidad. Todas esas prácticas en las que conversamos hacen parte de la oralidad. Y aquí puse otra imagen en la que un abuelo está con su nieta. Entonces, esto para pensar en qué, para invitarlos a pensar en qué. Pensemos por un momento entonces pensemos por un momento en la imagen. ¿A dónde nos remite? ¿A qué lugar nos remite? A mí me remite a un pueblo. Entonces, al remitirme a un pueblo, pienso ya en que no hay, digamos, los avances tecnológicos que puedan haber en una ciudad. También me remite a que en los pueblos, a diferencia, digamos, como de las personas que viven en las ciudades, hay menos oportunidad de academia. Pensémoslo, academia como colegios y ese tipo de cosas. En los pueblos no hay ese montón de colegios que hay en la ciudad. Entonces, algunas personas, por ejemplo, que han vivido en los pueblos siempre, no han ido a la escuela y a veces no saben leer y escribir, pero saben contar historias. Entonces, esa es también una naturaleza o una esencia de la oralidad que hace parte también de comunidades y de ciertos lugares más que de otros. Por ejemplo, hace parte más de los pueblos que de la ciudad por ese tipo de condiciones que les acabo de describir, en la que en los pueblos la forma de vida es distinta. Entonces a veces hay personas que no saben leer o escribir, pero saben contar historias porque hace parte pues de nuestra existencia, contar, narrar, contar lo que nos pasa, hablar de lo que sentimos. Entonces la oralidad se desarrolla en unos lugares más que en otros. Y bien, historia, aquí omitan
esto un momentito, pausa. Despausa. Bueno, espero que no hayan notado el error en la diapositiva. Vamos entonces a las características de la oralidad. La oralidad nos dicen que tiene una característica de ser acumulativa, de tener expresiones acumulativas. ¿A qué se refieren las expresiones acumulativas? Quiere decir a que son expresiones que se mantienen, expresiones orales que se mantienen intactas, digamos, en las historias, y que no se analizan, es decir, que no llevan como que mucho, o sea, no llevan como que mucho pereque, pongámosle así, como en la escritura. La escritura intenta ser un poco más profunda, llevar al pensamiento, mientras que la oralidad busca más el divertimento. Entonces, ¿a qué me refiero con ese tipo de expresiones intactas y que no se cuestionan? Por ejemplo, muchas de esas historias comienzan con la frase érase una vez o había una vez. Eso es de todas esas historias. Y por ejemplo, cuando describen a sus personajes, nos dicen, por ejemplo, que hay un valiente soldado. Entonces, eso no se cuestiona, el soldado es valiente. O sea, a pesar de, o sea, la historia puede demostrar que puede no demostrar, es decir, no contar hechos en los que se vea la valentía del soldado, pero sabemos que el soldado es valiente. O sea, eso es un ejemplo de esas expresiones acumulativas. También es redundante y copiosa, o sea, a diferencia de la escritura, el discurso oral es copioso. ¿A qué me refiero que es copioso? Que, por ejemplo, en todas las historias siempre hay algo que se repite, o sea, en ese tipo de historias orales siempre hay algo que se repite, o sea, por ejemplo, que haya pasado hace mucho tiempo, o que se trata de personajes que asustan, se trata, por ejemplo, de personas que no, o sea, que no hacen caso, o sea, personas que necesitan una enseñanza. Entonces, si ustedes se fijan, esos son como que lugares comunes me refiero a que son asuntos repetitivos de estas historias. Entonces, por eso las historias o las características de la oralidad es que es redundante o copiosa. Y también es conservadora y tradicionalista. ¿Por qué? Porque las personas que hacen oralidad, es decir, las personas no, sino en sí los usuarios, nosotros, por ejemplo, los usuarios, me refiero a todas las personas que hacemos parte de la oralidad o que hemos escuchado historias orales, nos damos cuenta de que son historias que se repiten una y otra vez, y que no se les agrega, digamos, mayor cosa. O sea, a pesar de que sí puedan cambiar en algunos aspectos, son historias que se repiten una y otra vez, y o sea, el sentido es ese, ¿no? Que se repiten de generación en generación. Entonces, como se repiten de generación en generación, es tradicional. Y también es conservadora porque se conserva, o sea, se conserva esa historia a través de los años. Y por último, pues también tenemos que hacen parte de la vida cotidiana o nacen de la vida cotidiana de donde son propias esas historias. Entonces, si ustedes se dan cuenta, si La Llorona, por ejemplo, nace en un pueblo, entonces hablamos de que de alguna forma estas historias también hablan de la cotidianidad de ese pueblo, ¿ya? O sea, nacen de alguna forma también de donde son oriundas esas historias. Entonces, esto más o menos para entender a modo general un poco lo que es la oralidad. De todas formas, en lo que nos vamos a enfocar va a definirse de una forma más concreta, que eso es el mito y la leyenda. Pero eso entonces lo vamos a estudiar en la próxima diapositiva. Para esta oportunidad, hasta aquí llegamos, y pues ya les digo en qué consiste el trabajo de esta semana. Va a estar descrito en la guía. No les voy a pedir mucho, simplemente que hagan como un resumen en un mapa conceptual de lo que vieron en este video. Y bueno, para esta semana van algunos ejercicios sobre el uso de la H, y también va a haber corroboración de esos ejercicios a través de un dictado. O sea, se va a evaluar que hayan estudiado lo del uso de la H a través de un dictado. Los horarios van a estar en la guía. Los horarios los estaré mandando al Skype. Cualquier duda de la guía, me hablan al Skype. Los quiero y los extraño y las extraño. Besos y abrazos. Chao, chicos.